¿Ya? Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy, lunes 27 de septiembre, en la cual vamos a continuar viendo la unidad 2 que corresponde a movimiento ondulatorio. ¿Ya? Entonces acá vimos la función de ondas armónicas. La función de ondas armónicas representa una onda sinusoidal que se propaga en función del tiempo y el espacio, ¿ya? Y que tiene una representación analítica de este tipo, ¿ya? En la cual aparece una amplitud, que aparece un número de onda, aparece una frecuencia angular y aparece una fase inicial. Acá X, este X que aparece acá, tiene que ver con la posición en la cual se está evaluando la función de onda. Y este T que aparece acá tiene que ver con el instante en el que se está evaluando dicho punto, ¿ya? Entonces, estas funciones de onda tienen dos variables, posición e instante de tiempo, ¿ya? Eh, Tienen dos variables. Entonces, acá phi sub 0 es la amplitud de la onda, es una constante en la onda, ¿ya? Se supone que la onda es sinusoidal, ¿cierto? Yo voy a dibujar acá un eje. Voy a dibujar un eje vertical, voy a dibujar un eje horizontal, eh, y voy a dibujar una amplitud acá. Voy a dibujar una amplitud, ¿ya? Entonces acá eh, voy a dibujar la onda sinusoidal, ¿ya? Entonces acá, eh, este es el eje donde se propaga la onda. En este caso es X en esta anotación. Y acá en el eje vertical va la deformación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta amplitud que aparece acá, phi sub 0, es lo máximo que se deforma eh, la onda desde el punto de equilibrio, ¿ya? Eh, entonces ahí tenemos la representación gráfica de la función de onda, ¿ya? En el cual la distancia entre dos máximos nos da la longitud de onda, ¿ya? Esa longitud de onda está relacionada con esta variable, o sea, con esta constante k, con el número de ondas, ya que el producto entre k y lambda nos da 2pi, ¿ya? Así que k es 2pi sobre lambda, ¿ya? Eh, este es el número de ondas, se llama k, también se llama número de propagación, que ya lo vamos a ver cuando veamos ondas en más dimensiones, vamos a ver que también se puede transformar en un vector. Disculpe, profesor, ¿cuál es la fórmula para número de ondas? La de K, ¿no? Sí, Ya, esta gracias. es el número de onda o número de propagación también se llama, ¿ya? Entonces acá también podemos utilizar este gráfico de otra manera. Podemos decir que el eje horizontal es el tiempo. El eje horizontal es el tiempo y el perfil de la onda no cambia, ¿ya?
Y acá la distancia entre los dos máximos se llama periodo. Se denota con una T mayúscula. El producto entre la frecuencia angular y el periodo es 2pi. ¿Ya? Y así me queda la frecuencia angular igual a 2pi sobre el periodo. ¿Ya? Esa es la constante que aparece acá. ¿Ya? Y phi sub 0 es la máxima deformación desde el punto de equilibrio. ¿Cierto? Máxima deformación. ¿Ya? La amplitud de la onda, phi sub 0, es una magnitud positiva. ¿Ya? Cuando cuando la amplitud va precedida de un signo menos, no significa que la amplitud sea negativa, sino que significa que la posición, la deformación va hacia abajo. Eso significa. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, si les da la deformación 3 centímetros, puedo dar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Eso es correcto. Pero un alumno no me puede decir que la amplitud es menos 3 centímetros. Eso está mal. ¿Ya? Eso no corresponde porque la amplitud nunca es negativa. ¿Ya? Cuando la amplitud va precedida de un signo menos acá, es porque la deformación es hacia abajo, pero no significa que la amplitud sea negativa. ¿Ya? Tiene otro significado físico. Igual que la frecuencia. La frecuencia acá, la frecuencia angular, omega, puede puede ir precedida de un signo más o un signo menos. ¿Ya? Si va precedida de un signo más, significa que la onda viaja a la izquierda, cuando va precedida de un signo más. Y cuando la frecuencia angular va precedida de un signo menos, es porque la onda se está propagando a la derecha. Pero no significa que omega sea negativo. Por ejemplo, si yo tengo omega, 20 pi, eso me queda en radianes partido por segundo. ¿No? Eso es correcto, es un ejemplo correcto. Pero yo no puedo decir que omega es menos 20 pi. No tiene sentido físico. Eso está mal. Si el omega va precedido de un signo menos, es porque está la onda propagándose en un sentido o en otro. ¿Ya? Pero no significa que omega sea negativo. No, omega nunca va a ser negativo. ¿Ya? Igual que la amplitud tampoco es negativa. No puede ir la amplitud precedida de un signo negativo. No puede ser negativo también porque el tiempo no puede ser negativo, ¿no? Claro, claro, tiene relación con el tiempo. Sí, claro. ¿Ya? Así que eh, esos signos que aparecen acá, el más menos, la onda no va siempre con esos dos signos, va con un signo, porque la onda viaja a la izquierda o viaja a la derecha. Entonces, va signo positivo acá o signo negativo acá, según sea el caso. ¿Ya? Pero no van los dos signos así como acá. Acá están puestos los dos signos ahí porque está expresado de una manera abreviada, indicando que puede ser un signo positivo ahí o un signo negativo. ¿Ya? Pero no significa que vayan los dos igual acá. Acá va o un signo positivo o un signo negativo. Y esta fase inicial tiene que ver con el perfil inicial que tiene la onda. ¿Ya? Porque yo puedo tener varios perfiles iniciales. Por ejemplo, yo puedo decir, la onda parte en el máximo y después oscila de esta manera. O bien, yo puedo decir que parte en cero y va oscilando de esta manera. O bien, yo puedo decir que parte en el extremo inferior y oscila de esa manera. O bien, que parte en el origen y oscila de esta otra manera. O bien, en cualquier otra parte.
¿ya? Todos estos casos que dibujé acá, todos estos casos, lo que caracteriza cada uno de estos casos es que tienen una fase inicial distinta. Este tiene una fase inicial 1, este tiene una fase inicial 2, este una 3, este una 4, este una 5. Y todas son distintas. Todas tienen distintas fases iniciales. Por eso el perfil inicial es distinto de cada uno de esos casos. Porque la fase inicial es la que cambia. ¿Ya? La fase inicial es la que te va a dar el perfil inicial de la onda. ¿Ya? Para eso sirve la fase inicial. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, profe, por ahora no. Ya, muchas gracias, Felipe. Bien, continuamos. ¿Ya? Entonces acá están las relaciones que ya les mostraba recién: longitud de onda, número de onda, periodo, frecuencia angular. ¿Ya? Esto es lo que decía Felipe recién, que cuando yo les dije que omega no podía ser negativo, porque ¿qué pasa si omega es negativo? Nos queda que el periodo es negativo, un tiempo negativo, ¿cierto? No puede ser. ¿Ya? Eh, y también existe otro tipo de frecuencia, eh, la frecuencia simbolizada por F, ¿cierto? Que es el recíproco del periodo, ¿cierto? El periodo y la frecuencia son recíprocos. Esto significa que la frecuencia yo lo puedo escribir como el recíproco del periodo, o bien el periodo lo puedo escribir como el recíproco de la frecuencia. Esta frecuencia tiene unidades acá el periodo tiene unidades de segundo, en MKS, ¿cierto? Y estas unidades de 1 sobre segundo tienen un nombre especial, que son los hertz, que se simboliza con una H mayúscula y una Z minúscula. Hertz. Sí, así se escribe. ¿Ya? Pero su símbolo matemático es H mayúscula Z minúscula. ¿Ya? Eh, entonces la frecuencia, al estar relacionada con el periodo, también queda relacionada con la frecuencia angular. Nosotros recién decíamos que la frecuencia angular es 2pi sobre t, ¿cierto? Pero 1 sobre t es la frecuencia, ¿cierto? Así que la frecuencia angular yo también la puedo escribir en función de la frecuencia. ¿Ya? Hay que distinguir entre frecuencia angular y frecuencia. ¿Ya? La frecuencia angular es omega y la frecuencia así a secas es esta frecuencia que está en Hertz. ¿Ya? Ustedes van a distinguir inmediatamente cuando uno se refiere a omega o cuando uno se refiere a F. ¿Ya? Porque cuando uno se refiere a omega, uno dice frecuencia angular, le da el apellido angular. En cambio acá, a esta frecuencia, es simplemente frecuencia, sin apellido. ¿Ya? Frecuencia angular y frecuencia tienen esa diferencia. Y lo otro que tienen diferente son las unidades, porque la frecuencia angular es radianes sobre segundo. ¿Ya? En cambio, esta frecuencia que aparece acá es en hertz. O también se puede referir en el enunciado, esta frecuencia puede decir oscilaciones por segundo o vueltas por segundo. Tiene varios sinónimos de oscilaciones, ¿cierto? Pero cuando uno habla de radianes segundo, ahí inmediatamente uno la relaciona con frecuencia angular. ¿Ah? Y cuando es frecuencia seca, es esta F, que tiene otro sentido físico distinto. ¿Ya? La frecuencia angular indica cuántos radianes se recorren
por unidad de tiempo. En cambio, esta frecuencia es cuántas oscilaciones se completan por unidad de tiempo. Cuántas vueltas se dan, cuántas vueltas completas alcanzo a dar por unidad de tiempo. Ese es el sentido físico que tiene la frecuencia. Y esta, en cambio, es cuántos radianes se recorren por unidad de tiempo. También en algunos textos se le reconoce como velocidad angular. También al omega se le reconoce como velocidad angular. Pero acá nosotros en el curso le llamamos frecuencia angular. Pero bueno, que sepan que la frecuencia angular y la velocidad angular es lo mismo. ¿No? Y conocidos estos parámetros, estos son elementos de la onda, esto que estábamos hablando recién, K, lambda, omega, F, T, son elementos de la onda, así se llaman, elementos. ¿Ya? Y con estos elementos de la onda yo puedo encontrar la velocidad de propagación de una onda, ¿cierto? La onda tiene un periodo espacial que se llama lambda, que es la longitud de onda, ¿cierto? Que es la distancia entre dos máximos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eh, calculo yo la velocidad de la onda? Esta onda va, supongamos, de izquierda a derecha. ¿Cómo calculo la velocidad de propagación? Supongamos que la distancia recorrida es lambda. ¿Cuánto se demora en recorrer esa distancia lambda? ¿Cuánto tiempo recorre, cuánto tiempo pasa desde que la onda pasa desde este punto a este punto? Le pasa un tiempo t, porque es una vuelta completa. ¿Ya? Así que la velocidad de propagación yo la puedo calcular como longitud de onda sobre periodo. O bien, longitud de onda por frecuencia. Acuérdense que es recíproco del periodo de la frecuencia. O bien, si yo amplifico esto por 2pi, me va a quedar 2pi por f el numerador y 2pi sobre lambda el denominador. ¿Cierto? 2pi por f, 2pi por f de omega y 2pi sobre lambda es k. Así que esa es otra fórmula también para calcular la velocidad de propagación de las ondas. ¿Ya? Profesor, no veo bien qué dice debajo de 2pi f. 2pi, es 2pi lambda. 2pi por lambda, ¿no? No, no, 2pi sobre lambda, porque mira, Ya. fíjate que el lambda está en el numerador y al pasarlo al denominador queda de esta manera. Ah, ya. Queda dividiendo el denominador. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces, eso era como un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Después, a continuación, esto también lo vimos en la clase anterior, que es la ecuación de onda, que se conoce como ecuación diferencial de onda, pero también se conoce simplemente como ecuación de onda, que contiene a un lado de la ecuación un laplaciano y al otro lado de la ecuación una derivada de segundo orden en el tiempo. Al lado izquierdo está el laplaciano que contiene las derivadas espaciales, x y z, por ejemplo, si es que es el, el espacio cartesiano, ¿cierto? Y contiene eh, la variable temporal al otro lado. Acá aparece v cuadrado que tiene que ver con la velocidad de propagación de las ondas. ¿Ya? Todo fenómeno que pueda ser descrito por esta ecuación de onda implica que ese tipo de movimiento es un movimiento ondulatorio. Todo,
todos los fenómenos que puedan ser descritos por esta ecuación, eh, eh, significa que esos movimientos son movimientos ondulatorios. ¿Ya? Entonces acá el operador laplaciano que está acá es el operador lambda aplicado sobre sí mismo. ¿Ya? El operador nabla es un operador diferencial vectorial que contiene derivadas en cada uno de los ejes del sistema, ¿ya? Y que cuando se aplica sobre sí mismo, nos quedan ecuaciones de segundo orden, nos quedan derivadas parciales de segundo orden. ¿Ya? Por ejemplo, si es que nosotros estamos trabajando en una dimensión, las dimensiones y y z se anularían y solamente nos quedaría el laplaciano con la variable x solamente, ¿cierto? Nos quedaría así el laplaciano, ¿ya? Y al otro lado no cambia porque al otro lado aparece el tiempo nomás, ¿ya? Y la velocidad de propagación. Entonces, estas ecuaciones diferenciales que están acá, seguramente ustedes no las ven en EDO, porque en EDO se ve ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ah? Y esas ecuaciones diferenciales ordinarias no son de este mismo tipo, ¿no? Estas son derivadas parciales. No son derivadas, no son ecuaciones diferenciales ordinarias, derivadas parciales. Entonces seguramente esto ustedes lo ven en algún curso avanzado de, de cálculo. ¿Ya? Nosotros no les vamos a enseñar a resolver esta ecuación de onda. Nosotros les vamos a enseñar las soluciones de esta ecuación de onda. Pero sí tienen que ustedes entender esta ecuación, saber identificarla, porque más adelante nosotros vamos a llegar a esta ecuación de distintas maneras y para demostrar que algunos fenómenos como la luz es una onda. Entonces esto lo tienen que tener en mente ustedes porque después lo vamos a utilizar. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no le vamos a enseñar a- a resolver estas ecuaciones diferenciales, ni tampoco les vamos a pedir que las sepan resolver. ¿Ya? Nosotros solamente les mostramos esta ecuación para otros fines y les vamos a mostrar las soluciones que nosotros utilizamos. ¿Ya? Para aprender a resolver esto es trabajo de los cursos de matemáticas. ¿No? Entonces aquí solamente vamos a utilizar el valor Las del, soluciones, ya que sería ese como triangulito, no se me olvidó el nombre ahora. claro, sí, ¿Sí? sí, Ya, solamente las soluciones. ya. ¿Ya? Entonces, cuando esta ecuación de ondas, por ejemplo, que en una dimensión, tiene una variable espacial y una variable temporal. La variable espacial es x, la variable temporal es t. ¿Ya? Y la solución de esta ecuación de onda puede ser la ecuación, la función de onda armónica. ¿Ya? La función de onda armónica es una de las soluciones que tiene esta ecuación. ¿Ya? Eh, recuerden, aquí a esto se le llama ecuación de onda y a esto se le llama función de onda. ¿Ya? Para que ustedes tengan noten la diferencia. ¿Ya? Esta es la ecuación de onda y las soluciones de la ecuación de onda se llaman funciones de onda. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces acá, esta función de onda armónica es una onda que está viajando en el sentido positivo del eje X, porque aparece el signo menos acá, ¿ya? Delante de omega. Entonces esta ecuación esta onda se está propagando a la derecha. ¿Ya? Y esta otra también es solución de la ecuación de onda, la misma función de onda armónica, pero es la onda que se propaga a la izquierda. Por eso va precedida de un signo más. ¿Ya? Esta onda se está propagando a la izquierda. Así que estas son dos soluciones de la ecuación de onda, una a la derecha y una a la izquierda. Estas son ecuaciones de onda, una ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto tiene dos soluciones, ¿cierto? Una solución es la onda que viaja a la derecha y la otra solución es la onda que viaja a la izquierda. Entonces las soluciones se pueden escribir de esta manera. ¿Ya?
precedida de una constante C1 y la otra precedida de una constante C2. ¿Ya? Entonces acá, si la onda, el resultado general de esta función de esta ecuación de onda, es considerar las dos soluciones. Esa es como la solución general de la ecuación de onda. ¿Ya? Ondas armónicas. Las otras ondas que yo les mostré que eran cuadradas, por ejemplo, existen las ondas que son cuadradas, triangulares o dientes de sierra. ¿Ya? Todas estas funciones de onda, todas estas funciones de onda son soluciones de esta ecuación de onda. No solamente la función de onda armónica es solución de la ecuación de onda. Todas estas son soluciones de la función de onda, de la ecuación de onda. ¿Ya? Pero nosotros solamente en el curso vamos a ver la función de onda armónica, porque esa es la que sale en el programa. ¿Ya? Así que la función de onda armónica es la que vamos a trabajar en el curso. Las otras funciones de onda que les mostré recién, no, eso no las vemos nosotros en el curso, pero es importante que vean ustedes que no solamente existe la función de onda armónica, sino que hay otras ondas periódicas de distinto perfil y que también son soluciones de la ecuación de onda. ¿Ya? Entonces, si la onda se propaga solamente en un sentido, entonces C1 o C2 van a ser cero, pero uno solo va a ser cero. Por ejemplo, si la onda se propaga a la derecha, esta es la solución, y C1 tendría que ser distinto de cero, y C2 tendría que ser cero. ¿Ya? Porque esta parte no debería ser considerada si la onda viaja hacia la derecha, esta parte no sirve. Y al revés, si es que la onda se propaga a la izquierda, esta es la solución. Es decir, C2 tiene que ser distinto de cero y C1 tiene que ser cero para anular esta componente. ¿Ya? Existen otro tipo de ondas, como las ondas estacionarias, que no aparecen en el curso, pero hay ondas que se llaman estacionarias que son la superposición de una onda que viaja a la izquierda y otra que viaja a la derecha. Entonces, cuando hablamos de onda estacionaria, ni C1 ni C2 tendrían que ser cero, porque las ondas estacionarias se obtienen sumando estas dos soluciones. ¿Ya? Es un ejemplo de un caso en que C1 y C2 no son cero, ninguna de las dos. Y también hablamos de las ondas longitudinales y de las ondas transversales. ¿Ya? Las ondas longitudinales dijimos que eran esas ondas eh, que vibran paralelo a la dirección de propagación. Por ejemplo, si la onda viaja a la derecha, estas ondas longitudinales están vibrando en la misma dirección de propagación, así horizontal. En cambio, si la onda es transversal, la onda se propaga en una dirección y vibra en la dirección perpendicular. ¿Ah? Por ejemplo, se propaga en la dirección X y vibra en la dirección Y. Esa es una onda transversal. Una onda longitudinal también se puede representar mediante el eje de propagación X y el eje de vibración. El eje de vibración es el mismo eje de propagación. ¿Cierto? Entonces se va propagando en esta dirección, pero vibra eh, paralela al eje X. Pero acá en general, para no confundir, se simboliza con el símbolo phi, para no producir confusión, se simboliza con el signo phi.
¿ya? Pero es una onda longitudinal, ¿ya? Y esta es una onda transversal. Si yo graficara el perfil de la onda, entonces sería así una onda que va vibrando paralelo al eje de propagación. Esta es la onda longitudinal y esta es la onda transversal. ¿Ya? Y también existe la clasificación de ondas en ondas planas y en ondas esféricas. ¿Ya? Existen ondas que tienen que tienen una geometría, por ejemplo, si se propaga en el eje X la onda y lo hace mediante planos, ¿ya? Estas ondas se llaman ondas planas, ¿ya? Porque tienen un perfil así plano, ¿ya? Y que yo la puedo representar mediante una función de onda armónica plana, ¿ya? Acá el vector k va a ser eh, el vector que va a ser perpendicular al plano de la onda, ¿ya? Y en este caso, K va a tener componentes X, KX, KY y KZ. ¿Ya? Cuando tenemos ondas planas, eh, la- la- este, este vector K, que nosotros lo conocíamos como número de onda, ¿ya? O número de propagación, ¿cierto? Ahora se transforma en vector de onda o vector de propagación. Vector de onda o vector de propagación. Y ese vector de propagación lo que nos indica a nosotros es la dirección en la cual se desplazan esos planos que constituyen la onda armónica. ¿Sí? Profesor, el esquema no me quedó muy claro. ¿Me lo podría explicar de nuevo? El diagrama que hizo. Sí, lo que pasa es que las ondas a veces tienen distintas geometrías. Por ejemplo, tú cuando tienes una fuente luminosa, estas se desplazan así como esferas concéntricas, ¿cierto? Sí, Pero cuando está muy lejos la fuente, estos se hacen como planos, estas esferas se transforman en planos, porque como tienen un radio muy grande, se, ya, 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 son planos, ya, ya, se- ya se entendí, ya entendí. transforman en planos, claro. ¿Ya? Sí, sí, entendí, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, ¿qué simboliza acá en estas ecuaciones? Porque acá aparece K y R, aparecen como vectores. Lo que simboliza este K es el vector de propagación o vector de onda, K, y va a tener componentes X y Z, va a ser un vector. Antes cuando hablábamos de KX, así sola, eh, es porque estábamos hablando de una onda que se propagaba en un eje, ¿cierto? Pero cuando tenemos planos en el espacio, estas ondas se pueden propagar en cualquier eje o bien diagonal con respecto al sistema cartesiano. Entonces ahí, en general, el número de onda o número de propagación va a tener componentes en cada uno de los ejes. Y de un número pasa a ser vector, porque un vector nos va a indicar la dirección y sentido en la cual se están propagando los planos, ¿ya? Y R, este R que aparece acá, que también aparece como vector, R va a ser un punto sobre el plano, un punto cualquiera sobre el plano. Va a ser vector R, vector posición, ¿cierto? Y aparece como vector porque va a tener componentes, ¿cierto? Va a tener una componente en el eje X
va a tener una componente en el eje Y y va a tener una componente en el eje Z. ¿Ya? Y este producto que aparece acá es producto punto. Producto punto. Si yo hago el producto punto acá entre K y R, acuérdense, el producto punto se hace componente a componente. Acá me queda K sub X por X más K sub Y por Y más K sub Z por Z. Acuérdense que el producto punto es un producto vectorial, pero da como resultado un escalar. Al hacer yo producto punto entre dos vectores, el resultado es un escalar. Fíjense que acá al lado derecho no aparece ningún I, ningún J, ningún K, porque al hacer el producto punto, esto I punto I o J punto J o K punto K, eso se hace en uno. Se hace en uno. Al otro lado también hay un producto punto, ¿no? Sí, claro, acá simboliza lo mismo. Lo que pasa es que acá es la onda propagándose a la derecha y esta es la onda propagándose a la izquierda. ¿Ya? Lo que pasa es que acá, lo que pasa es que acá en la notación analítica se abrevia la notación y en vez de escribir todo esto, en vez de escribir todo esto, se escribe de forma resumida K.R, ¿cierto? Para no escribir eh, tantas variables. ¿Ya? Y lo otro, la velocidad de propagación, acuérdense ustedes que se puede calcular como omega sobre K, donde K era el número de onda, pero ahora K es un vector. Así que cuando yo trate de calcular la velocidad de propagación, ya no puedo utilizar este vector, sino que lo que tengo que hacer es calcular el módulo de ese vector. Kx cuadrado, Ki cuadrado, Kz cuadrado. Ese K que aparece acá en la velocidad de propagación es el módulo del vector de propagación. ¿De acuerdo? Así que esa es la diferencia que tienen con las ondas que se propagan en una dimensión, ¿cierto? Las ondas planas se propagan en cualquier sentido, entonces uno tiene que estar preparado y saber que puede tener tres componentes, ¿cierto? No solamente un eje como lo habíamos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Otra manera de expresar una onda plana sinusoidal es de esta manera. Acuérdense que EIX es el número de EIX es el número es la ecuación de Euler, ¿cierto? Coseno de X más I seno de X. Este I que aparece acá es el símbolo de número imaginario. ¿Ya? Y esta notación que está acá es la notación abreviada de esto, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo una onda sinusoidal, yo la puedo escribir en función de coseno o en función de seno, ¿cierto? Eh, Así que en vez de escribir coseno o seno, se escribe de manera abreviada la función de onda plana. Se escribe así. E I K R menos omega t. Este es el argumento de la función seno o de la función coseno. ¿Ya? Esta es una forma abreviada de escribir la función de onda armónica plana. Esa fórmula solamente la podemos utilizar cuando son armónicas, ¿no? Claro, cuando son armónicas solamente. Sí, correcto. El caso arriba es para el caso general, como dice, ¿no? Sí, Para claro, cualquier... acá es un caso general. Ok, ok. Sí.
¿ya? Entonces, el exponente de esta función es la fase de la onda. ¿Ya? Y yo lo puedo escribir como coseno o cero. ¿Ya? Y para terminar esta parte de la... Fíjense que acá nosotros terminamos con la unidad 2. Están las ondas esféricas. Las ondas esféricas, por ejemplo, como les decía recién, una fuente luminosa emite esferas concéntricas, la luz. ¿Ya? Entonces, a medida que nos vamos alejando del centro emisor, la intensidad de esa fuente luminosa va decreciendo. ¿Ya? Y va decreciendo en función de lo que nos vamos alejando. Es decir, va decreciendo en función de R. R es el radio de esos círculos, de esas esferas. Esto acá va a haber un R1, un R2, un R3. Van a ser distintos R. Y a medida que nos vamos alejando del centro emisor, ese R va creciendo, ¿cierto? El R4 ya es más grande que el R1. Y eso significa que la onda va a ir decreciendo en intensidad. La amplitud de la onda va decreciendo. ¿Ya? Y ustedes saben por experiencia personal, igual por ejemplo un parlante también emite ondas esféricas. Y ustedes saben que a medida que nos vamos alejando del parlante, el audio se va haciendo cada vez más débil, por esta razón. Porque esas ondas esféricas van divididas por el radio que los separa de la fuente emisora. ¿Ya? Acá R es el radio de esa fuente emisora eh, y no es una magnitud escalar, no es un vector como en el caso de las ondas planas, sino que es un escalar. Eh, y también tiene una función de onda que viaja a la derecha y una que viaja a la izquierda. Esa es la solución general. ¿Ya? Y como es un caso especial, como ocurre en las ondas armónicas, ¿cierto? Ocupamos la ecuación de Euler, igual como la ocupamos recién, con la fase de la onda como exponente de la función, pero ahora la amplitud de la onda va dividida por ese mismo R que lo separa de la fuente emisora. ¿Ya? Esta es una onda armónica esférica. ¿Ya? Y la diferencia con la onda plana es que la onda plana, la amplitud es constante. En cambio, en la onda esférica, la amplitud va decreciendo. A medida que nos vamos alejando de la fuente emisora, la amplitud se va haciendo cada vez más pequeña. ¿De acuerdo? Y este es el caso especial de las ondas armónicas esféricas. Que es el caso que nosotros vamos a estudiar acá en el curso. Entonces esto culmina la unidad 2 de, de esta parte del curso. ¿Ya? Este material está publicado junto con pruebas antiguas que ustedes ya pueden ir desarrollando. Está el material publicado en la Moodle, entonces ya están en condiciones ustedes de trabajar.